La maldición de Felipe IV de Francia. La Francia de finales del siglo XIII y principios del XIV estuvo gobernada por el monarca Felipe IV, conocido históricamente como el Hermoso o como el Rey de Hierro, esto último, a causa de su dura e intransigente personalidad. El periodo histórico propuesto destaca por ser uno de los momentos más violentos de toda la historia de la humanidad, ya que nos encontramos con el desarrollo de las últimas cruzadas, con grandes hambrunas, persecuciones religiosas, enfrentamientos feudales, complots políticos y enfermedades contagiosas. Será con el avance del siglo XIV, cuando las cruzadas vayan quedando apartadas, dejando paso al desarrollo del continente europeo. Fue en este escenario donde nuestro protagonista gobernó con mano de hierro sus posesiones galas junto al reino peninsular de Navarra, trono ocupado prácticamente solo de nombre. Obtenido gracias a su matrimonio con Juana I de Navarra, su único casamiento. Tras la muerte de su esposa en 1305, el rey no volvió a contraer nupcias, pasando la titularidad del reino navarro a manos del primogénito de ambos cónyuges, Luis X, quien nunca se preocupó por los navarros, autogobernándose esta región sin tener en cuenta su opinión. Felipe IV perteneció a la mítica dinastía real europea de los Capeto, fundada por Hugo Capeto, rey de los francos, en el siglo X. Desde el ascenso de Hugo Capeto al trono, no hay que olvidar el carácter electivo de la monarquía capetina hasta el siglo XIII, hasta la caída de Felipe IV, solo 11 monarcas ostentaron la corona de Francia, dejando todos ellos con vida a un heredero que pudiera perpetuar el legado de la dinastía, algo que llevó a todos sus súbditos a bendecir a los Capetos. Además, esta notable continuidad regia se plasmó en una sociedad que se terminó acostumbrando a vivir bajo la misma ley, lo que poco a poco dio lugar a una tímida encarnación de la idea de nación, la cual emanaba de la persona del rey, puesto que el rey era Francia. No obstante, la muerte de Felipe IV y la consiguiente convulsión en la sucesión de monarcas posterior destruyó todos los avances logrados, pasando los Capetos a ser vistos por sus súbditos como una dinastía envuelta en la fatalidad y la maldición, como veremos a lo largo del artículo propuesto. El reinado y la maldición sobre Felipe IV. Felipe IV el Hermoso ya desde joven se hizo amo absoluto de todas las decisiones del reino, convirtiendo a Francia en uno de los ejes centrales de Europa. A pesar de todo, nuestro protagonista no nació como heredero al trono francés, pues no fue el primogénito de Felipe III el Atrevido, sino su segundo vástago. No obstante, el destino jugó sus cartas, pues tras el envenenamiento de su hermano mayor Luis y su consiguiente muerte, el joven Felipe se convirtió en el heredero de su padre, sucediéndolo en 1285. El monarca a lo largo de su reinado destacó por su férrea mano para el gobierno y sus políticas restrictivas, algo que le llevó a dominar a los varones del reino, permitir a sus vasallos comprar su libertad, apagar la sublevación flamenca, frenar a los ingleses en Aquitania y subyugar al papado, convirtiéndose con esto en uno de los principales protagonistas de la crisis que vivió el pontificado entre los siglos XIII y XIV. Felipe IV, a través del atentado de Anagni 1303 contra el Papa Bonifacio VIII, pontífice que había intentado excomulgar al rey francés a través de la bula Unam Sanctam, consiguió que éste abandonara la silla de San Pedro, se nombrara a un nuevo papa, el francés Clemente V, aunque anteriormente le precedió durante un año Benedicto XI, y se trasladara a la sede pontificia de Roma a Avignon a partir de 1309 hasta 1377. Así las cosas, en este tiempo la intervención directa del monarca francés en el gobierno de la Iglesia fue completa. García de Cortázar y Sesma Muñoz 2015, p. 398, pues los 5 papas siguientes fueron franceses, todos ellos, cercanos al entorno real. Por otro lado, el éxito del gobierno real también estuvo en la intuición que tuvo Felipe el Hermoso para saber rodearse de hombres notables, Guillermo de Nogaret o Enguerrand de Merigny, que supieron aconsejarle sobre el rumbo que debían seguir sus mandatos, encaminándose la mayoría de ellos a paliar las necesidades que experimentaba continuamente el tesoro de Francia. Algo que le llevó a poner en marcha agobiantes impuestos, a variar el valor de la moneda y a expoliar a los judíos. Sin embargo, la crisis económica se hizo notable durante su reinado, lo que llevó al reino a la ruina y al hambre, multiplicándose como consecuencia los motines y las ejecuciones en los patíbulos, ya que nadie podía oponerse a la autoridad real, todos debían inclinarse ante ella,
consiguiendo así Felipe IV fortalecer el poder real francés. Soberanía que a ojos del rey estaba garantizada, puesto que la sucesión al trono estaba a salvo, ya que contaba con 3 hijos varones sanos, Luis X, Felipe V y Carlos IV. Casados con Margarita de Borgoña, Juana de Borgoña y Blanca de Borgoña, respectivamente. Junto a estos varones contaba con una 4ª hija, Isabel, reina de Inglaterra tras su matrimonio con Eduardo II Plantagenet. Mujer que pasará a la historia con el nombre de la Loba de Francia, ya que fue la directora de la revuelta de los varones ingleses contra su marido, al que acabaron derrocando y asesinando. Gobernó Inglaterra tras esto, junto a su amante Sir Roger Mortimer en nombre de su hijo Eduardo III, hasta que éste tomó las riendas de Inglaterra mandando ahorcar al amante de su madre en 1330. La suma de todo lo anterior, nos hace ver a Felipe IV como a uno de los soberanos más poderosos de toda la cristiandad. No obstante, el monarca se encontró con un poder que logró desafiarlo y oponerse a él, la Orden de los Caballeros del Temple. Esta mítica organización eclesiástico-militar ostentó una gloria y una riqueza incalculables, además gracias a su pericia financiera contó con señoríos repartidos por toda Europa, especialmente por Francia, donde Felipe IV también les confió el control del tesoro. La independencia y el poder que ostentaron los templarios no gustaron al monarca francés, era algo que lo inquietaba, convirtiéndose en un impedimento para lograr su objetivo económico y político para con Francia. La orden se había convertido en un nido de oposición al monarca y sus mandatos. De esta forma, Felipe IV aprovechó el control adquirido sobre el papado para poner en marcha una conspiración contra el Temple, que lo destruyera y le permitiera hacerse con sus riquezas. Así, bajo el consentimiento de Clemente V, el Papa no tenía nada en contra de la orden, pero las presiones del rey hicieron mella en su frágil personalidad. Felipe IV ordenó a su consejero Nogaret que pusiera en marcha en 1307 un proceso jurídico contra el Temple. El proceso, no exento de corruptelas e intereses oscuros, los caballeros deberían haber sido juzgados mediante el derecho canónico, duró 7 largos años siendo en torno a 15.000 hombres apresados, torturados, asesinados y obligados a confesar bajo tormento cargos como sodomía, idolatría, hechicería, entre otros. En resumen, los templarios fueron tachados de herejes, algo que condujo a la orden hacia su destrucción. El colofón a esta conspiración llegó en marzo de 1314 con la condena y ejecución del gran maestre de la orden Jacques de Molay, quien fue quemado vivo en la hoguera frente a una gran multitud, tras ser duramente torturado y arrancadas de su garganta varias confesiones falsas, gracias a la gran labor que los torturadores de Nogaret hicieron con el cuerpo del gran maestre. Sin embargo, Molay se retractó públicamente de sus confesiones antes de ser quemado vivo y profirió una maldición con su último aliento contra el rey, el papa y todos los demás actores que habían participado de su desdicha. En función de la fuente que consultemos, las palabras vertidas por Molay varían, ya que los testimonios de los personajes medievales se alteran dependiendo de los cronistas consultados. Por ello, para hacernos una idea de las palabras pronunciadas por el gran maestre, he decidido rescatar sus últimos deseos de los textos redactados por el escritor francés, Maurice Drouin, gran experto en el tema propuesto, según el cual Molay habría dicho lo siguiente: Papa Clemente, Caballero Guillermo, Rey Felipe, antes de 1 año yo os emplazo para que comparezcáis ante el tribunal de Dios, para recibir vuestro justo castigo. Malditos, malditos. Malditos hasta la 13ª generación, según otros textos hasta la 7ª, de vuestro linaje. Dron 2009, p. 117. Así, Molay profetizó la venganza divina contra los responsables de su desgracia y su comparecencia ante el tribunal de Dios en el plazo de 1 año. La maldición quedaba proferida y pronto aparecerían sus primeros síntomas. Tras la confiscación de todos los bienes del Temple, parte se quedaron los caballeros hospitalarios y parte los reinos donde se hallaban sus posesiones, la situación económica debió haber mejorado. A esto se unió un problema inesperado que corrompió la tranquilidad del reinado, el escándalo de la Torre de Nesle, el cual involucró a toda la familia real, punto de partida de la maldición que persiguió a los Capetos hasta su final. Lugar que se convirtió en un espacio de lujuria elegido por las princesas borgoñonas,
Grabado que retrata la ubicación tradicional y el aspecto que tuvo la torre de Nesle junto al río Sena, escenario del adulterio real, antes de ser destruida por completo en el siglo XVII. El engaño fue descubierto por Isabel de Francia, la única hija de Felipe IV y hermana de los príncipes humillados. Cuando el escándalo estalló y salpicó a toda la familia real, el rey se mostró implacable con sus nueras y sus amantes. De esta forma, tras un largo consejo y tras serles arrancadas las confesiones de adulterio mediante torturas a los hermanos de Aunay, se dictó sentencia. Los hermanos fueron condenados a ser enrodados, despellejados vivos, castrados, decapitados y colgados en público. Por su parte, las nueras del rey, Margarita y Blanca, fueron condenadas a ser encarceladas de por vida en la fortaleza de Chateau-Gaillard. Juana, la nuera restante, por cómplice y encubridora del adulterio, fue condenada a ser encerrada en el torreón de Dourdan hasta que el rey la liberase. Además, las tres nueras, según Maurice Trohan, fueron condenadas también a presenciar el calvario de sus amantes en persona a través de unas carretas tapadas con lonas. La familia real se desmoronó puesto que la condena de sus esposas dejaba a los tres hijos de Felipe IV sin capacidad para aumentar su descendencia, poniendo en peligro a los Capetos. Luis solo contaba con una hija, Juana, tachada de ilegítima tras el escándalo. Carlos no tenía descendencia alguna con Blanca. Felipe contaba con tres hijas a las que el escándalo también podía salpicar. Este problema de la necesaria descendencia se podía haber evitado si las princesas hubiesen sido ejecutadas, opción barajada pero rechazada por las posibles consecuencias, junto a sus amantes, ya que los hijos de Felipe IV podrían haber contraído nuevas nupcias rápidamente. Sin embargo, al ser encarceladas, estos nuevos esponsales no podían darse, poniendo en peligro la descendencia regia, ya que solo los matrimonios, según el derecho canónico, se podían anular si había evidencias de nula consumación. Los problemas para el rey no terminaron aquí, ya que el 20 de abril de 1314 se produjo la repentina muerte del Papa Clemente V, cumpliéndose así el primer punto de la maldición de Moulins, aunque pocos días antes también había muerto en extrañas circunstancias el caballero Guillermo de Nogaret, principal actor del proceso y las torturas contra los templarios, maldito también.